Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a hablar de una ideología política contemporánea denominada la doctrina de la seguridad nacional, en tanto ideología en sentido sustantivo. Decimos que la doctrina de la seguridad nacional constituye una ideología en sentido sustantivo, pues es un cuerpo de creencias que ofrece un guión para interpretar la realidad. La doctrina de la seguridad nacional define, en tanto ideología en sentido sustantivo, cuáles son las configuraciones históricas complejas en las cuales es posible producir determinado discurso. En tanto sistema intelectual y estructurado de ideas, nos ofrece una concepción del mundo y cuál es, desde esa perspectiva, la mejor forma de vida en sociedad. Y a su vez, tiene una pretensión normativa, es decir, que se presenta como la mejor forma de vida, como la mejor forma de vivir en sociedad, y se impone con un carácter de corte autoritario que procura organizar la vida con esas características. Para analizar cómo se produce el discurso de la doctrina de la seguridad nacional en tanto ideología en sentido sustantivo que ofrece una visión de la realidad o una cosmovisión del mundo cuya pretensión normativa de corte autoritario es imponer el orden, es necesario indagar cuál es el orden simbólico de la sociedad de la época, ¿no? En ese momento histórico. En ese orden simbólico encontramos ciertas creencias que permiten justificar la violación del Estado de Derecho. Dentro de esas creencias encontramos que la democracia era vista como una institución que ya no podía resolver las cuestiones de gobernabilidad, estaba incapacitada para gobernar. Y por el otro lado, la exaltación de los valores absolutos como el orden y la seguridad, como unos valores profundamente occidentales y cristianos que iban a garantizar el orden, la seguridad y el progreso. Las fuentes del discurso y los sistemas de creencias que justifican el accionar autoritario de las Fuerzas Armadas se debe buscar en el integrismo de la ultraderecha católica hispana que explica el mundo desde una concepción dualista, es decir, de dos fuerzas encontradas, una occidental y espiritual representada en la visión capitalista de los Estados Unidos y un materialismo marxista representado por la alineación de los países comunistas, ya sea Rusia, China, Cuba. El totalitarismo marxista era presentado como una ideología subversiva que había logrado infiltrarse en todas las organizaciones de la sociedad civil como sindicatos, escuela e iglesia y quedaban las personas que estaban ahí quedaban a la merced de este accionar de los subversivos. Entonces los militares entendían que tenían que hacer algo en contra de esa infiltración que utilizaban los medios de comunicación y el sistema educativo que los invadían, tenían que hacer algo para evitar la descomposición social. Frente a este diagnóstico, desde la visión de los Estados Unidos en la Escuela de las Américas, en Panamá, se plantea una visión geopolítica de la existencia de una guerra total y permanente que se había desplegado en el mundo y que esta guerra tenía dos frentes, uno externo en contra de los países comunistas y uno interno dentro de los países latinoamericanos. Y ese frente interno que había que combatir era la guerrilla y era el subversivo. Desde esta visión geopolítica de los Estados Unidos, considera que el rol de las Fuerzas Armadas latinoamericanas debe reformularse. En este contexto, en donde Estados Unidos se iba a hacer cargo de la seguridad hemisférica y las Fuerzas Armadas latinoamericanas debían encargarse de las guerrillas, de la subversión interna. Considera que las Fuerzas Armadas son el único cuerpo social que conserva pureza ideológica y las únicas capaces de someter a las demás instituciones y organismos de la sociedad. Desde las escuelas de las Américas se encargó a instruir a los militares y a los policías de toda Latinoamérica en técnicas contrainsurgentes y antisubversivas, y esta organización promovió la violación de los derechos humanos y la represión clandestina en todos los gobiernos autoritarios de la región. Una de las primeras caracterizaciones acerca de la ideología de la seguridad nacional
la realiza el profesor Joseph Comblin de la Universidad Católica de Lovaina. Esta caracterización demarca las principales contradicciones que sostiene la ideología de la seguridad nacional, llevando a los mayores extremos de inseguridad, pues elimina, apaga, suprime una serie de diferenciaciones fundamentales que pertenecen a la vida democrática, a una civilización que trabaja por la paz. La primera diferenciación que suprime tiene que ver con la diferencia entre violencia y no violencia. Para obtener seguridad puede echarse mano a cualquier medio, ya sea este violento o no, tales como las presiones económicas, técnicas, psicológicas y otras metodologías que pueden alternarse con la agresión armada según lo exija esa lucha contra este enemigo solapado, infiltrado. La supresión de la diferencia entre violencia y no violencia tiene consecuencias, por ejemplo, en el plano de la política externa, que no se puedan marcar diferencias entre la guerra y la diplomacia, y en el marco de la política externa se van a romper las barreras entre lo constitucional y lo anticonstitucional. Entonces, si cualquier metodología es buena o es válida, puede violarse las normas de convivencia internacional e invadir a otro país, a otro pueblo, para asegurar un régimen de vida democrático definido desde los Estados Unidos, ¿no? Desde la visión de los Estados Unidos. Y por otro lado, desde el punto de vista interno, el golpe de Estado fuerza las metodologías anticonstitucionales de manera tal que se puede someter a la sociedad civil con cualquier método y no respetando los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. La segunda distinción que se rompe desde la doctrina de la seguridad nacional es la distinción entre política externa e interna. Considera que el enemigo es el mismo, adentro o afuera del país. Es el terrorista, es el subversivo, lo que conlleva a destruir la distinción entre policía, ¿no?, y militares, dado que en democracia las Fuerzas Armadas se encargan de la seguridad externa y la policía de la seguridad interior. La otra distinción que se rompe es entre violencia preventiva y violencia represiva. Como se está en una guerra permanente y total, se justifica una guerra preventiva, porque cualquier circunstancia, cualquier persona puede transformarse en agresor. Es decir, las fuerzas del orden y la seguridad pueden actuar ante la simple sospecha, ante cualquier comportamiento considerado delictivo, subversivo, terrorista. También, en este sentido, no es necesario para las fuerzas de seguridad demostrar la culpabilidad para aplicar una pena. Las Fuerzas Armadas van a actuar violentamente ante la simple sospecha, imponiendo torturas o la ejecución. El análisis de la doctrina de la seguridad nacional no estaría completa si no revisamos brevemente el tipo de sistema económico o doctrina económica que se impuso en la época. La doctrina de la seguridad nacional fue necesaria para asegurar un sistema económico que favoreciera los intereses transnacionales y los capitales nacionales asociados a esto. El concepto de desarrollo va a adquirir un significado especial y prioritario. La concepción de desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional no tenía que ver con garantizar la calidad de vida digna de la población, sino que buscaba reafirmar solo la acumulación del gran capital, fomentando la inversión extranjera de tipo extractivista. Para países dependientes en el capitalismo mundial, como es el caso de Argentina, se implanta como la única salida posible el libre mercado. La lógica de la libre competencia descarnada, que evidentemente favorecería a los más poderosos. Por lo tanto, la pequeña industria mediana y pequeña nacional no estaba capacitada para competir ante la producción extranjera, porque no tenía posibilidades de generar nuevas tecnologías, endeudada para adquirir bienes de inversión y licencia, no pudo sobrevivir en un mercado que estaba impregnado por la eficiencia. Evidentemente, la pequeña industria nacional
fue en pérdida y las consecuencias económicas fueron en mayor desocupación, crecimiento de la pobreza, etc. Por todo esto, los conceptos de desarrollo y de seguridad en la perspectiva de la doctrina de la seguridad nacional son interdependientes. No puede existir crecimiento económico si no hay seguridad, y esta a su vez es un requisito para garantizar el crecimiento económico, pero el tipo de crecimiento económico que hablábamos era la imposición de un modelo de mercado, es decir, esta doctrina sienta las bases para el neoliberalismo que se va a terminar de consolidar durante los años 90, y esta también es la base para agudizar la dependencia económica de los países latinoamericanos al capitalismo transnacional. A nivel del orden simbólico se produce lo que se denomina la militarización de la vida cotidiana. Es decir, es una ideología que logra imponerse como la única concepción del mundo y de la vida posible. Esta concepción coloca los valores de orden y seguridad por encima de la vida humana y por lo tanto no va a dudar en vulnerarla. El diagnóstico macropolítico que hacían los militares genera a nivel microsocial que se remuevan los autoritarismos y miserias presentes en la sociedad y que se engendre un patos microscópico autoritario que iba a garantizar para siempre la meta central que sostenían, que esa autoridad nunca más sería subvertida. La militarización de la vida cotidiana entiende que los grandes mandones del régimen en cada microcontexto, según esta visión, tenía el derecho y la obligación de mandar. El régimen militar pone en marcha un sistema represivo basado en la intimidación, la tortura, la muerte y la desaparición de personas. Esas son las consecuencias del régimen. Pero también tiene secuelas más actuales, y dentro de las secuelas de la militarización de la vida cotidiana deja el individualismo, el convencimiento de poseer la verdad por sobre las verdades de los demás, el no te metas, el consumismo, el pragmatismo exacerbados, las conductas mesiánicas y los reiterados despliegues de este patos entendido como una enfermedad autoritaria. Aquí pueden leer algunas expresiones típicas que quedaron como secuelas de este orden simbólico impuesto que tiene que ver con la militarización de la vida cotidiana. Les recomendamos la lectura de la proclama del 24 de marzo de 1976 para su lectura. Este discurso representa un momento histórico de nuestro país muy doloroso, el cual tuvo consecuencias políticas, económicas y sociales devastadoras. Es un discurso de odio que no debería ser reivindicado nunca más. Muchas gracias por su escucha activa. Nos vemos en la próxima.